concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. La opinión Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña en esta mesa de trabajo, como siempre, en su colaboración especial para Radar News en esta primera emisión. Y le agradezco mucho a la diputada Beatriz Marmolejo. Betty Marmolejo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Aurelio, muy contenta nuevamente de estar aquí contigo y, por supuesto, agradecida con todo lo que escuchas. Gracias. Platicábamos antes de entrar a la entrevista justamente sobre dos temas que me parecen importantes, fundamentales, que hoy quiere plantear justamente la diputada Betty Marmolejo. El primero, el de la división de poderes. Estamos ante un escenario en el que se deben consolidar las instituciones para que la división de poderes se convierta en una práctica social, en una práctica política, en una práctica democrática, o estamos ante un escenario en el que justamente esa división de poderes se puede pulverizar o difuminar, mi querida Betty Marmolejo. Pues lo comentábamos en un principio, creo que la población tiene suficiente información en los tiempos que actualmente vivimos como para tomar este poder que es realmente de la gente, que se le conoce como soberanía. Sí. Y la soberanía justamente es la que reside en el pueblo. El pueblo es el que define la forma en la que se organiza, y es así que en 1917 se conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establecen las condiciones en las que queremos organizarnos y convivir dentro de nuestro país. Sí, claro. Y elegimos un sistema republicano, un sistema democrático, representativo y federal. Uh-huh. Esto significa que las personas somos quienes tenemos ese poder y lo determinamos que se ejerza a través de 3 instancias. Estas 3 instancias tienen facultades específicas. Correcto, sí. Y que es importante que toda la población las tenga muy claras, porque pareciera en los tiempos actuales que esa división de poderes o ese mandato de la soberanía nacional no existe, claro, o que ni siquiera se conoce por los verdaderos potestatarios de todo esto. Que obviamente somos en un momento determinado los ciudadanos los principales responsables justamente de que este ejercicio de la división de poderes realmente se cumpla, se haga cumplir y se convierta en una práctica cotidiana, por lo menos desde el punto de vista social y político. Pero de repente nos encontramos, Betty Marmolejo, en que, bueno, pues el presidente es el primer mandatario de la nación, es el jefe máximo, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es como decimos, o como diría mi abuelita Pava, es el mandamás en el país. Y pareciera que la división de poderes pues se pierde o no existe como debería desde un punto de vista constitucional, representativo y republicano, Betty. Por eso quise tocar este tema. La división de poderes es justamente eso, en palabras sencillas, es una forma de establecer los pesos y contrapesos y los límites al propio ejercicio del poder. Para evitar que los gobiernos caigan en una monarquía, caigan en autoritarismo y que se abuse del poder en detrimento de la ciudadanía. En México identificamos a estos poderes en los 3 órdenes de gobierno, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, y se divide, como lo conocemos también, en legislativo, ejecutivo y judicial. Y le doy ese orden porque en razón de eso también se nos han otorgado las facultades a quienes formamos parte de estos poderes. El poder legislativo le corresponde la producción de leyes, misma que comprende la creación, modificación o extinción, así como establecer las facultades de las instituciones que le van a dar cumplimiento a estas leyes. Al Poder Ejecutivo le corresponde acatar lo que mandatan estas leyes, lo que le facultan estas leyes, así como administrar los recursos que se obtienen a través de las contribuciones de la ciudadanía.
y al Poder Judicial le corresponde resolver los problemas o los conflictos que se presentan entre los propios ciudadanos, a lo que se le conoce como juzgadores de legalidad, así como resolver los conflictos que se presentan ante autoridades y ciudadanía, que se les conoce como juzgadores constitucionales. Correcto. Estas son las funciones de los poderes del Estado, y lo señalé en ese orden porque el Poder Legislativo es quien crea, es quien produce las leyes que establecen las instituciones y el orden jurídico en nuestro país. Y por eso los legisladores tienen que estar muy conscientes de la realidad, de las necesidades, de las demandas, de las exigencias, incluso hasta de la evolución, ¿no? Socialmente, de las instituciones, de lo que obviamente significa el concepto democrático, por ejemplo, en un país como en el que vivimos nosotros, para que, lo decían algunos, el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone de lo que realmente se puede hacer en un momento determinado para hacer lo que tú decías bien, este equilibrio de poderes que tiene que existir en un esquema democrático, Betty Marmolejo. Así es, y en este sentido quiero pasar a la siguiente parte de la colaboración, que es hablar de lo que es la libertad configurativa del legislador. El legislador, como lo señalamos anteriormente, es el que ostenta la representación de la ciudadanía para la toma de decisiones, y por ello tiene esta posibilidad de proponer la forma de organización que tenemos a través de nuestras diferentes legislaciones, que permitan pues resolver la convivencia que existe tanto entre las personas como entre las instituciones y los propios ciudadanos. Y en este sentido, los diputados somos quienes ostentamos esta facultad y esta representación, y somos quienes podemos construir este marco normativo. De acuerdo, pues por supuesto, a las demandas de la ciudadanía, como tú bien lo señalabas, debe de haber un contacto permanente para conocer esa realidad social que nos permita traducirlo en propuestas, iniciativas de ley, y que estemos trabajando acorde a los tiempos, por supuesto, que vivimos. Tú eres casi ya doctora, estás ya en ese proceso, doctora en Derecho, pero de repente creo yo que incluso yo estoy terminando la carrera y haciendo ya nada más algunos trámites para completarla, pero el tema es que de repente hay una gran ignorancia incluso de estos principios fundamentales que tiene que ver, como tú ya bien señalas, primero de la división de poderes, y segundo, lo que también refieres de esta libertad configurativa que tiene el legislador para ir proponiendo, para ir construyendo este esquema democrático en favor del fortalecimiento, te pregunto, del Estado de Derecho, en favor del fortalecimiento de una personalidad determinada, en favor del fortalecimiento de lo que tiene que ver con la expresión ciudadana en un esquema democrático, Betty Marmolejo. Así es, en todos esos sentidos, esa es la facultad que tiene el legislador, y debe de ser respetada en el orden que nuestra propia Constitución, que es el pacto social, es el acuerdo de las personas, de la ciudadanía, que determinamos establecer esta forma de organizarnos en tres poderes para pues lo que es la toma de decisiones en nuestro país. Y pues el legislador juega un papel fundamental, es el creador de instituciones, es el creador de este marco normativo que nos permita tener justicia y paz. Justicia y paz bajo un esquema de democracia, bajo un esquema también de libertades, un esquema obviamente de participación ciudadana y de representación que da legalidad y legitimidad a un estado de cosas, mi querida Betty, ¿no? Así es muy importante que tengamos claro esto. También dentro de lo que corresponde a la libertad configurativa del legislador, es importante retomar que los estados de la República estamos también, tenemos una soberanía propia que es acorde al tipo de sociedad en la que vivimos, es acorde pues a la forma en la que estamos nosotros conviviendo y los temas que nos interesan de forma local, y que pues formamos parte de una federación. Sin embargo, también tenemos una soberanía en lo local. En lo local, una soberanía que emana directa y exclusivamente del poder del pueblo, ¿no? Del pueblo. Así es. Y esta Constitución, nuestra Constitución federal, reconoce todos los derechos humanos a los que nosotros debemos de acceder, establece también la forma en la que estaremos organizados en el país, y nos da a las diferentes autoridades esas facultades para que
el mandato ciudadano sea el que se cumpla. El mandato ciudadano sea el que se obedece, porque ya finalmente, porque son las 7:57, muchos nos imaginamos, es el primer mandatario, es el primer el que manda, es el primero al que hay que obedecer, es el primero que da órdenes. Es al revés en realidad, mi querida Betty, ¿no? Así es. La soberanía nacional reside en el pueblo. El primer mandatario es el primero en obedecer la voluntad de la soberanía popular. Como siempre, muy amable. Gracias, mi querida Betty Marmolejo. ¿Dónde te podemos encontrar, ubicar o localizar? ¿Tienes una página, algún contacto? Sí, Betty Marmolejo en Instagram y Beatriz Marmolejo Rojas en Facebook. Bueno, pues estaremos al pendiente, a la orden como siempre. Que tengas buenos días. Gracias también por esos comentarios que siempre son importantes, ilustrativos. A propósito, pensaba yo en lo que significó la entrada a la Ciudad de México en 1867 de Juárez, cuando se establece justamente lo que se llama la República restaurada, la Res Pública, que representa y significa justamente a este Estado mexicano, con una división de poderes que se consagra en el 17 en la Constitución, y que obviamente nos invita y nos permite a construir un sistema de instituciones que obviamente se rijan particularmente por esta voz soberana, que es la voz de la sociedad, que es la voz popular. Gracias, mi querida Betty Marmolejo. Gracias, buenos días. Igualmente, te ves muy bien, Betty Marmolejo. Muchas gracias. Es 7:58 de la mañana. Su opinión siempre la más importante, como siempre muy amable. Gracias a usted que nos hace favor de sintonizarnos. Me comentan rápidamente, hay un incendio en un predio ubicado sobre Avenida 5 de Febrero, pasando Avenida Universidad rumbo a San Luis Potosí. Aún no llegan los bomberos. Hay un asentamiento vehicular en ambos sentidos. Tomen precauciones. Gracias a Vicky Osorio. Un abrazo. Gracias a Rodrigo Mérida, también al teniente. Me reporta también este incendio. A ver, ahorita vemos qué más podemos reportar para informarle puntualmente de esta situación. Ya va para allá Abraham Hernández, me comentan también, nuestro compañero reportero. Hacemos la pausa. Su opinión fue la participación en este espacio de noticias de la diputada Beatriz Marmolejo. 7:59 la pausa. Regresamos enseguida con más.